Bueno, chicos, ahora vamos a empezar con las tres primeras leyes de los gases, que nos van a hablar del comportamiento que pueden tener uno o varios gases durante cuando tenemos capturados un gas en un recipiente. Bueno, tenemos las tres primeras leyes, sería la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. La ley de Boyle se da, dice, cuando la temperatura de un gas permanece constante. Es decir, lo que se puede medir de un gas es su volumen, su presión y su temperatura. Pero si una de estas variables no cambia, dice que el comportamiento del gas puede variar. ¿No ve? Si cambiamos la temperatura, afecta la presión. Si cambia la presión, afecta la temperatura. ¿No ve? Afectan entre sí las variables que tienen. Entonces, la ley de Boyle nos indica o se cumple cuando la temperatura nunca cambia. Dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. Quiere decir que mientras más presión haya en un gas, si aumenta la presión de un gas, el volumen disminuye. A eso se refiere inversamente proporcional. Es un proceso isotérmico. Térmico porque la temperatura no cambia. La ley de Charles es un proceso isobárico. Quiere decir que la presión no cambia. Y dice que si la presión no cambia, a mayor temperatura, mayor presión. A eso se refiere. Y es directamente proporcional, porque si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Esto se debe a que si aumenta la temperatura, las partículas se van a mover mucho más rápido. Y si se mueven más rápido, van a chocar más entre sí y contra las paredes del recipiente. A eso se refiere. Pero si la temperatura disminuye, quiere decir porque la presión también disminuyó. A eso se refiere. Y por último, la ley de Gay-Lussac. Esta ley de Charles es un proceso isobárico, por si acaso, presión constante. La última, la ley de Gay-Lussac, es un proceso isocórico, isovolumétrico, quiere decir que el volumen no cambia. Entonces dice que la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Si el volumen aumenta, la temperatura también lo va a hacer, dice. Y este ejemplo puede ser cuando tenemos una garrafa, digamos, en casa y no hay gas, aunque es peligroso, ¿no ve? Algunas amas de casa no saben del riesgo, pero lo hacen. Inclinan la garrafa cuando ya no hay, ¿no ve? Ya no hay mucho contenido, se está apagando. Inclinan la garrafa y le ponen una velita. Esa velita, ¿qué hace? Lo calienta y hace que el gas interno crezca de volumen. Y por un momento más tenemos gas, ¿no? Entonces tomen en cuenta eso. Entonces eso dice la última ley, la ley de Gay-Lussac. Bueno, para recordar estas leyes, sus fórmulas que cada uno tiene, hay que tomar en cuenta la ley combinada de los gases, que dice que la presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial va a ser igual a la presión final por volumen final sobre temperatura final. Esto quiere decir que si cambia la presión, va a afectar al volumen y la temperatura. Si cambia el volumen, afecta la presión y la temperatura. Si cambia la temperatura, afecta la presión y el volumen. Las tres variables de presión, volumen y temperatura se afectan entre sí. Pero la ley de Boyle es a temperatura constante, la temperatura no cambia. Entonces, 1, 2, en este caso, dice 1, 2 porque son valores diferentes. Pero si decimos que las temperaturas son iguales para la ley de Boyle, esta variable de temperatura no debería existir. Y miren, es la ley de Boyle. Pueden verlo aquí. Con esto podemos calcular volúmenes o presiones iniciales. La temperatura no, porque la temperatura sabemos que nunca va a cambiar, así que esa variable nunca nos van a pedir. También podemos ver acá la ley de Gay-Lussac, que es un proceso isovolumétrico a volumen constante. Entonces, de esta fórmula, los volúmenes no cambian, entonces no va a haber ni volumen 1 ni volumen 2, se simplifican. Si te fijas ahora, es la ley de Gay-Lussac, ¿no? También podemos tomar en cuenta la ley de Charles, que es un proceso isobárico, las presiones son constantes, no cambian. Entonces, si no cambian, la presión 1 vale lo mismo que la presión 2 y se simplifica. Y si te fijas, esta fórmula es igual a esta otra. Por eso lo ideal siempre es memorizar o conocer o aprendernos la ley combinada de los gases y las características que tiene cada uno de estos gases. Así nosotros podemos saber qué fórmula podemos usar, ¿no? De acuerdo a los ejercicios que nos den. Miren, aquí dice, una muestra de gas ocupa cierto volumen, ¿no? A 790 atolliceles, esta es la presión. ¿A qué presión debería ocupar? Dice, ¿qué presión debería ocupar? Cachito, chicos, perdón.
si la temperatura no cambia, dice, no ve, tenemos ahí ese ejercicio. Vamos a hacer algo. Vamos a traer esto más aquí. Ya. La ley de Boyle. ¿Cómo vamos a identificar que este ejercicio sí o sí se hace con la ley de Boyle? Es sencillo. Esto se tendría que hacer porque la temperatura no cambia, dice, ¿no ve? O sea, para aplicar ejercicios de la ley de Boyle, la temperatura no debería cambiar. Y si lees en el ejercicio, dice que la temperatura no cambia. Dice, se tenía un volumen de 10 litros a 790 tosicelis. Entonces teníamos un volumen de 10 litros. Eso nos está diciendo que el volumen inicial antes era de 10 litros. Cuando la presión en ese momento o inicial era 790 tosicelis. Dice, el volumen ahora no va a ser 10 litros, va a ser 13,4 litros. Entonces la pregunta es, ¿cuánto deberá ser la presión? Bueno, yo ya les había dicho que siempre se trabaja en milímetros de mercurio o tosicelis, pero les cuento que un tosiceli vale lo mismo que un milímetro de mercurio. Así que solamente hay que cambiar unidad. Es decir, le borro este tosiceli y le pongo milímetro de mercurio. Y la pregunta es, ¿cuánto será la presión? También me dará en milímetros de mercurio. Bueno, aquí en el ejercicio, si lo analizamos, primero el volumen era el 10, luego vale 13. Entonces la presión valía 790 en un principio. Para que aumente el volumen, la presión tiene que disminuir. Eso es lo que dice la ley de Boyle. Entonces, si va a aumentar el volumen, quiere decir que la presión disminuye. Eso hace que el valor de la presión final sea menor a 790. Yo ya sé que tiene que valer menos de 790. Entonces, eso es por lógica. Ahora vamos a ir a los números. Bueno, vamos a la fórmula. Volumen inicial por presión inicial va a ser igual a volumen final por temperatura. No, por presión final, perdón. No hay temperatura. Lo que me están pidiendo a mí que encuentre, que calcule, es la presión final. Debo cambiar la fórmula. Así que primero anoto lo que está en el lado izquierdo. Este volumen final que está multiplicando va a pasar a dividir. Ahí está mi fórmula, chicos, para poder hallar la presión final. Dice que es igual al volumen inicial que vale 10 litros por la presión inicial que vale 790 milímetros de mercurio. Y todo esto entre el volumen final que vale 13,4 litros. Si tú te fijas las unidades, litro con litro se simplifica y me va a dar mi resultado. Sería 10 por 790. Y todo eso dividido entre 13,4. La presión final va a ser igual a 589,55 milímetros de mercurio. ¿Qué te había dicho al principio? Que la presión para que disminuya el volumen tiene que pasar lo contrario con la presión. Si esto aumentó, esto debería disminuir. Y ahora vale 589. Ahí está. Ley de Boyle. Ya. Dice aquí. Un globo de helio ocupa 100 litros al nivel del mar, que es una atmósfera. ¿No ve? Ya, el volumen de helio es de 100 litros. El volumen inicial es de 100 litros cuando la presión vale una atmósfera. Eso me dice. Calcular el volumen del globo a 20 kilómetros de altura. Bueno, aunque suba no pasa nada, pero la presión ya va a cambiar. La presión vale 0,054 atmósferas. Eso me dice. Esto vale la presión. Esto es la presión inicial, presión final. Tengo volumen inicial, entonces la pregunta es, ¿cuál será el nuevo volumen? Dice, ¿cuál será el nuevo volumen si la temperatura no cambia? Nuevamente está esa palabra. Y si dice que si la temperatura no cambia, es un proceso, o la ley de Boyle, es un proceso isotérmico. Entonces, vamos a resolver, vamos a revisar las unidades. Esto dice litros. Entonces, todas las unidades están correctas, no hay que hacer nada más que directamente buscar la ley de Boyle, que dice volumen inicial por presión inicial es igual a volumen final por presión final. Ya. Ahora, para esto, nosotros tendremos que ver que me piden el volumen final. Lo que yo debo encontrar es el volumen final. Así que la presión final que multiplica va a pasar a dividir. Listo. Esta es mi fórmula para encontrar el volumen final. Ahora, por lógica, era 100 litros cuando la presión valía 1. Ahora la presión va a disminuir mucho.
Si esto disminuye, debería pasar lo contrario, esto debería aumentar, así que el resultado debería ser mayor a 100. A ver, miren, el volumen inicial es de 100 litros, esto por una atmósfera, dividido entre la presión final, que vale 0,054 atmósferas. Es importante que las unidades de volumen, presión y temperatura, si te dan dos datos, siempre sean las mismas, para que se puedan simplificar. Si no están en las mismas unidades, no se va a poder simplificar. El resultado final me va a dar en litros. Dice 100 por 1, 100. Recuerden que las multiplicaciones entre 1 y divisiones entre 1 no se toman en cuenta porque sale lo mismo. 100 entre 0.054. 1851,85 litros. Miren, como la presión disminuyó mucho, el volumen aumentó, el volumen aumentó hasta llegar a un volumen de 1851,85 litros. Y hasta ahí, chicos, tenemos lo que es la aplicación de la ley de Boyle. Por favor, tomen en cuenta eso en la práctica que tienen en Classroom.